Buenos días todos a Misterios FR. Ciertamente los misterios de Egipto han hecho dejar volar la imaginación de muchas personas a lo largo de la historia. Ya en el siglo XVII, Champollion fue el encargado de codificar los acertijos de lo que significaba el lenguaje jeroglífico. Ciertamente esas estructuras casi imposibles resultaban de una gran inspiración, sobre todo por una particular forma de expresión artística, por un manejo muy inteligente del Nilo. Ciertamente todos estos elementos, sumado a una historia antigua que solamente puede ser contemplada viendo cómo se erosionan las pirámides en ese árido desierto que es el Sahara. Cuando miramos las tres principales pirámides, porque hay más, Keops, Kefren y Micerino, no tomamos conciencia de lo que son hasta que empezamos a ver sus números. Y ahí viene la inspiración para poder hacer el programa del día de hoy. Los números en torno a las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto, en total, constan de 3 millones de bloques de 2 a 4 toneladas cada una. ¿Sí? Con losas que van hasta 16 toneladas. Keops, ¿sí? Que dicho sea de paso, es el nombre del primer faraón que vivió en el año 2590 y culminó su reinado en el 2567. Reinó durante 23 años. Entonces, esto da una cuenta de 357 bloques por día para mover pesos que van de los 2.000 a 40.000 kilos, ¿sí? Y haciendo más las cuentas, podemos decir que se movía un bloque cada 2 minutos. Se movía, es decir, se construía, se movía y se ponía en su sitio un bloque cada 2 minutos. En la tabla de Mohs, para poder entender estas estructuras, la tabla va a medir el nivel de dureza de una roca. Las 3 rocas principales con las cuales está construida las pirámides son el granito, la caliza y el mármol. Del 1 al 10, el granito tiene nivel de dureza 7. Es muy dura. En la caliza y el mármol, 3. Aunque el mármol también puede tener un nivel de dureza de 3 a 4. Eso va a variar, depende de en qué lugar se encuentre. Así que ahora lo que voy a hacer es pasarle un video con más números que lo proporciona un TikTok. Así que luego de eso, la despedida, más una información que les puede ser sumamente interesante. ¿Qué esconde la Gran Pirámide de Egipto? Realmente, desde el primer estudio preciso de la Gran Pirámide en 1925, matemáticos e investigadores siempre han dicho que hay una gran cantidad de conocimientos y representación de la Tierra que está oculta en su diseño. ¿Sabías que si tomas el largo de la Gran Pirámide y lo divides entre la longitud del cubo que está en cada esquina, te da 365.242, la cifra exacta que le toma a la Tierra en dar una vuelta al Sol? O que el largo y ancho de la Gran Pirámide coincide exactamente a una fracción de las medidas de latitud y longitud en el Ecuador. Si
Si escalamos esto, significa que la base de la Gran Pirámide directamente corresponde a la circunferencia terrestre y la altura, a la distancia que hay entre el ecuador y los polos. Además, si tomas la ubicación de la Gran Pirámide desde un satélite, te dan estas coordenadas. Esta secuencia de números es igual a la velocidad de la luz viajando por el espacio en metros por segundo. Cuando consideramos la gran cantidad de información de la Tierra que está codificada en las pirámides, no puedes descartar que todo esto sea una simple coincidencia. Para culminar este capítulo, tenemos que viajar en el tiempo hasta la actualidad. Actualidad en la que ya es normal que se puedan realizar viajes en el espacio. Normal. Hay emprendimientos privados que hablan de que se pueda realizar civilmente viajes a Marte, lo cual hace que en esta época de planeamiento espacial se replanteen, por ejemplo, qué es un metro. Y ahí es donde se dan cuenta de que el metro está mal medido. En realidad, el metro equivale a 1,047. ¿Y esto qué tendrá que ver con Egipto? Muy sencillo, que 1,047 equivale a 2 codos egipcios. Entonces, acá las preguntas nuevamente empiezan a surgir. ¿Cómo es posible que los egipcios tuvieran un nivel de precisión tan exacto a la hora de medir un metro? ¿Quién les enseñó que un metro no era lo que nosotros pensábamos durante mucho tiempo, sino aquello que fue vuelto a medir con instrumentos de precisión más avanzados, tecnológicamente hablando? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo es que en la época, en la era de bronce, lo sabían? En otros capítulos me dedicaré a analizar el pasado de Egipto con las pocas pruebas que nos llegan o que nos dejan a ver los egiptólogos, los historiadores, pretendiendo armar un rompecabezas desde varios ángulos, porque en general cuando hablamos de la prehistoria, que es la historia no escrita, lo único que nos quedan son rocas y suposiciones, pero también nos dejan pistas. Por ejemplo, estas estructuras y sus fascinantes números. Hasta la próxima. En el próximo capítulo nos vemos. Bye.